En la reunión anterior, dando comienzo a nuestra serie de Adviento, hacíamos una pregunta importante y decíamos, ¿a quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? Y veíamos que la genealogía en Mateo 1 nos enseña que estamos esperando al Dios que ordena todo esto que vemos en la genealogía, al Dios de providencia, al Dios de bondad, al Dios de soberanía, ¿sí? Y veíamos cómo en la genealogía, en medio de todos esos nombres, Mateo nos anima a esperar en este Dios. Pero queda todavía una pregunta, y la pregunta es, ¿qué significa esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en Dios? Te hago una pregunta. ¿Quién de ustedes aquí está esperando que Dios haga algo específico? ¿Hay algo que tú estás orando de manera constante y que le estás pidiendo a Dios y que Dios no ha hecho? Yo sí, varias cosas. En medio de nuestra espera, la cuestión más difícil no es en realidad saber a quién esperamos, eso de manera teórica todos lo comprendemos, pero lo más difícil es qué significa esperar, cómo espero. Y no sé si alguna vez te has sentido que estás como en algún punto en tu vida en donde sientes que estás como en arenas movedizas. Nada está firme, nada está claro, nada está de manera directa para ti. Todo parece confuso, todo parece nebuloso y parece que estás cada vez hundiéndote más y más. Y sabes que estás esperando en Dios y sin embargo parece que te hundes y te hundes y te hundes. Y vienen las situaciones y realmente no sabes cómo responder, no sabes qué hacer, no sabes qué acción tomar, no sabes si decir sí, si decir no, si decir espérame, si decides. Y entonces todo se ve como confuso. Y decimos, si tan solo Dios hiciera esto así de manera clara y tajante, ¿no? Si de repente sintiera un viento del cielo y se abriera una luz así y me dijera, haz esto, yo sabría qué hacer y lo haría. Pero Dios no obra así. Y entonces estamos en este punto en donde muchas veces nos sentimos totalmente desprotegidos e inseguros. Y puede suceder en muchas áreas de nuestra vida. Puede suceder en lo personal, puede suceder en cuestión de uno mismo, en cuestión del trabajo, en cuestión de la economía, en cuestión de la familia. Y entonces el pasaje en Isaías 7 nos lleva a considerar qué significa esperar en Dios. Cuando estamos diciendo que estamos esperando a este Dios que salva, que gobierna y que es bueno, ¿qué significa eso? Un comentarista hacía esta pregunta. Cuando Dios nos invita a esperar, ¿significa que no debemos de hacer nada y simplemente esperar? ¿Significa que debemos de hacer lo mejor que podamos? ¿O significa que debemos de hacer lo mejor que podamos al mismo tiempo que no nos desgastamos? ¿Qué es lo que significa que Dios nos diga, espera? En el pasaje que leímos, los versículos 1 y 2 nos dan el contexto, ¿sí? Nos muestran un poquito de lo que está pasando. Bajo Tiglat-Pileser III, Asiria se ha levantado para conquistar todo el territorio a su alrededor. Asiria fue una nación que tomó muchísimo poder. Y entonces para este punto en la historia del mundo en aquel lado, los asirios eran terriblemente temidos. Todo el mundo tenía miedo de los asirios y tenían miedo porque era casi imposible que alguien le ganara a los asirios, por un lado. Pero lo segundo es que los asirios eran crueles. Los asirios tenían en sus reinos grandes paredes, murales, donde detallaban con orgullo las torturas que hacían pasar a aquellos que ellos esclavizaban. Desde quitarle la piel completa a una persona viva simplemente por el placer de hacerlo, hasta matar a los parientes más cercanos, madre, padre, esposa, y luego obligarte a que los cargaras mientras ibas marchando a la ciudad de capital. Entonces los asirios eran temidos, no solo porque eran muy poderosos, sino porque el hecho de que llegaran a tu ciudad significaba no solo que te iban a conquistar, sino que con seguridad ibas a sufrir. Ibas a sufrir tremendo, porque recuerda, o sea, los asirios encontraban en esto un motivo de orgullo. Entre más cruel fueras, más grande eras.
Y entonces nos encontramos pues con Acaz, con lo que aquí se menciona como Resín, rey de Aram, que esto es Siria, no Asiria, sino Siria, y con Efraín, que representa a la nación de Israel. Recuerda, el pueblo ha sido dividido. Por un lado tenemos a las 10 tribus como Israel, y por el otro lado tenemos a Judá. ¿Sí? Y entonces encontramos a estos 3 reyes. Y lo que sucede es que para este punto las naciones saben que la única forma de resistir a Siria es aliarte. ¿Sí? Nadie, ninguna nación por sí sola puede resistir a Siria. Y entonces Siria e Israel dicen, nos vamos a aliar, pero necesitamos todavía más. Vamos a ir con Judá y vamos a decirle a Acaz que se una a nosotros. Y evidentemente Acaz tiene miedo. ¿Por qué? Porque si de por sí Asiria ya es cruel, unirte a una coalición para pelear contra él implica que Asiria todavía se va a ensañar más cuando gane. Y Acaz dice, pues que no importa que seamos 3. O sea, Asiria ya ha conquistado todo, no le vas a ganar, ¿para qué peleas? Pero por el otro lado también si les dice que no, nos dice aquí la lectura que Siria e Israel dicen, bueno, si tú dices que no, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a luchar contra ti y te vamos a quitar y vamos a poner un rey de nosotros que trabaje con nosotros. Y entonces Acaz está aparentemente entre la espada y la pared. No tiene para dónde hacerse. Literalmente, si leíste ahí, dice... se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Y la idea no es tanto el árbol, sino la hoja. ¿Cómo se estremece una hoja cuando pasa el viento? Y se escucha, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Isaías es, este miedo es profundo. Todos están temblando. Todos, no solo el rey, sino todo el pueblo está temblando. Y en medio de esta situación, Dios envía a Isaías con un mensaje para Acaz. Y este mensaje presenta esta pregunta: ¿qué significa esperar a Dios? ¿Qué significa esperar a Dios? Y entonces vamos a ver en este pasaje de Isaías 7 3 cosas que esperar a Dios o esperar en Dios significan. 3 cosas que esperar en Dios significan. Entonces, primero, en el versículo 3, Isaías es enviado a Acaz. Y si te fijas, nos dice que lo encuentra al extremo del acueducto. Es decir, Acaz está en el lugar donde están los suministros de agua. ¿Qué está haciendo Acaz donde están los suministros de agua cuando un ejército se acerca? Pues asegurando los suministros de agua, ¿no? O sea, Acaz ya está obrando en sus fuerzas. Él ya está pensando, ya vienen, porque el pasaje nos dice que habían acampado ya Efraín y Siria, Israel y Siria. Y entonces Acaz dice, pues rápido, tengo que por lo menos asegurar el agua, porque lo que van a hacer es que nos van a sitiar hasta que nos muramos todos. ¿Sí? Entonces tengo que rápido asegurar el agua. Y Isaías viene y encuentra a Acaz aquí y tiene un mensaje de Dios. Este mensaje dice esto básicamente al principio: cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón. 4 cosas. Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón. Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón. Y entonces Dios presenta su caso. Dios le dice, ok, esto es lo que deberías de hacer. Sí, cuídate, estate calmado, no tengas miedo, que no se desanime tu corazón. ¿Por qué? Y Dios presenta su caso con 3 razones. Fíjate bien, número 1, les dice, estas 2 naciones son como varas quemadas. Estas 2 naciones, Siria e Israel, son como varas quemadas. No tienen fuerza, no pueden dañarte. Un pastor dice, es como si Dios le estuviera diciendo a Acaz, es como que te quisieran golpear con una colilla de cigarro usada. ¿Qué te pueden hacer si te pegan así bien fuerte con una colilla de cigarro usada? ¿Qué te pueden hacer? Nada, en absoluto. Dios le está diciendo, estas naciones son como varas quemadas, ya no tienen ninguna fuerza. Si agarras una vara quemada y golpeas a alguien, lo más probable es que la vara se quiebre antes de que te logre hacer algo. Número 2, Dios ha puesto una fecha límite. Te fijas que Dios le dice, en 65 años Israel ya no será nación. Es decir, estas naciones ya tienen una fecha límite de vida. Yo ya dije cuándo se van a acabar. ¿Sí? No van a durar para siempre, no van a prevalecer, no van a ser victoriosas. Hasta te estoy diciendo cuándo.
En 65 años Israel ya no será nación. Y número 3, hace este ejercicio que para nosotros es un poco extraño, porque Dios hace un análisis de las dos naciones. Y básicamente lo que Dios hace es, la capital de Israel es Samaria. ¿Y quién está en Samaria gobernando? Bueno, pues en Samaria está Remalías. Y luego hace lo mismo con Siria. Dice, ok, la capital de Siria es Damasco. ¿Y quién está gobernando en Damasco? Resín, el rey de Siria. Y lo que está haciendo es invitar a Acaz a hacer un análisis, pero hacia Judá. Entonces, hace el ejercicio. Sí, fíjate lo que está haciendo. De Israel, la capital es Samaria, y en Samaria gobierna Remalías. Entonces, hace el mismo ejercicio. De Judá, la capital es Jerusalén, y Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿Quién gobierna en Jerusalén? Dios. Entonces, básicamente, Dios le está diciendo a Acaz, haz el ejercicio. ¿Contra quién están peleando estos hombres? Contra Dios. Lo podemos ver específicamente porque se hace una referencia a la casa de David en el versículo 2. Dice, ¿cuándo se dio este aviso a la casa de David? No es una manera normal en Isaías de referirse a los reyes. Isaías lo que está haciendo es traer a mente que aquí está en juego la promesa de Dios a David. Dios le había prometido a David que iba a permanecer siempre un rey de su simiente sobre el trono. Entonces, cuando estas naciones vienen, están peleando contra Dios. Y Dios le está diciendo, observa quién es el rey. Y luego observa quién es el rey aquí, contra quién están peleando. Las palabras de Dios buscan quitar el miedo de Acaz, pero al mismo tiempo demandan una respuesta adecuada. Las palabras de Dios buscan, te fijas, está haciendo todo un argumento. ¿Por qué deberías de confiar? ¿Por qué deberías de calmarte? Mira, aquí está. Pero al mismo tiempo demandan una respuesta y lo podemos ver muy claro al final. Al final del versículo 9 dice, si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Literalmente esto está diciendo, en otras palabras, si no estás firme en tu fe, no estarás firme en absoluto. Si no estás firme en tu fe, no estarás firme en absoluto. Puesto en otras palabras, o vives por fe o no vives en absoluto. Y entonces Isaías en este pasaje coloca la fe como la pregunta central e inevitable de nuestras vidas. Porque lo mismo que le está diciendo Isaías a Acaz viene presentado para nosotros. O estás firme en tu fe o no estás firme en absoluto. Y yo te preguntaba ahorita al principio, ¿has sentido que de repente te estás hundiendo? Muchos de ustedes hacen eso. Yo también lo he sentido. Pero eso es un indicador de algo. No estoy permaneciendo firme en mi fe. O estás firme en tu fe o no estás firme en absoluto. Y entonces esto trae dos preguntas inmediatamente. Número uno, ¿qué es fe? John Murray, el teólogo, define la fe como, fíjate bien, un movimiento de toda el alma, concienzudo, voluntario y confiado de devoción. ¿Sí te fijas? Mente, manos, corazón. Intelecto, sentimientos y voluntad convergen en Cristo. Es decir, la fe es la capacidad dada por Dios de responder completamente. Afectos, pensamientos y voluntad a Cristo. La fe es la unificación de nuestros afectos, pensamientos y voluntad en respuesta a Cristo. Ahora, haz lo contrario. Si fe es la unificación de todo esto, ¿qué es incredulidad? Incredulidad es la fragmentación de nuestros afectos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Incredulidad es la fragmentación de estas cosas. Es decir, sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios es más deseable que todo, pero no lo queremos. Lo sabemos, pero no lo queremos. Sabemos lo que Dios manda y lo que Dios nos dice que debemos de hacer, pero decidimos hacer
lo opuesto. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Estamos manifestando entonces incredulidad. Cuando tú y yo sabemos cosas respecto a quién es Dios, pero esas cosas no bajan hasta nuestros afectos de manera que transformen nuestra voluntad. En realidad eso no es fe. Aprender y aprender de la Biblia y de quién Dios es y lo que Dios hace y escuchar 2 millones de sermones y todos los que te puedas encontrar en YouTube. Y eso no es fe. Porque yo puedo saber muchas cosas sobre Dios y luego hacer justo lo opuesto de lo que Dios me manda hacer. Y cuando estoy en esa práctica, estoy manifestando incredulidad. No estoy manifestando fe. No estoy permaneciendo firme en la fe. Y de nuevo, o estás firme en tu fe, o no estás firme en absoluto. Y entonces la primera parte es, ¿qué es fe? Ok, fe es la unificación de todo esto. No solo sé que Dios es bueno, sino que creo con mi corazón que Dios es bueno. Y entonces actúo en respuesta a esa bondad. Actúo en respuesta a esa bondad. Piensa en cualquiera de las situaciones en las que estás esperando hoy por hoy. Por ejemplo, yo espero, y es algo por lo que oro constantemente, oro por mis niñas. Oro que Dios en su misericordia las salve. Y yo creo que Dios es bueno. Pero en mi día a día, mis niñas son muy pecadoras, se parecen a mí. Y a veces se me olvida que Dios es bueno y pecan. ¿Y qué crees que yo hago? Me enojo, exploto, las regaño. Demando obediencia a mí en vez de demandar obediencia a Dios. No es que yo soy tu papá y me vas a tener que hacer caso. Y estoy pecando. Estoy manifestando incredulidad porque sé que Dios es bueno y escucha mis oraciones. Pero cuando mis niñas pecan, parece que se me olvida. Se me olvida que Dios no solo es bueno, sino que gobierna absolutamente todo y que cuando mis niñas pecan, no se ha salido de las manos de Dios. Yo debería de ver esa manifestación como algo que me está llamando a actuar en representación de Dios. Y explotar, gritar, enojarme, no es una muy buena representación de Dios, que digamos. Entonces piensa en tu vida en este tipo de situaciones, que pueden ser situaciones muy cotidianas. Puede ser desde cuando alguien te ofende o cuando alguien te menosprecia. Puede ser cuando tu esposo peca contra ti o cuando tu esposa peca contra ti. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes a esas cosas? Porque si sabemos que Dios es bueno y está en control y que nos ha amado y que aparte nos llama a extender compasión y gracia, lo sabemos, todo eso lo sabemos, pero no lo hacemos. No estamos firmes en nuestra fe. No estamos firmes en nuestra fe. Y entonces por un lado decimos, ok, fe es la unificación de estas cosas. Por otro lado preguntamos, ok, ya entendí qué es fe, ¿cómo estoy firme en mi fe? ¿Qué significa estar firme en mi fe? Y podemos resumir las instrucciones de Isaías, los 4 que veíamos al principio. ¿Te acuerdas que le da 4 instrucciones claras? Cuídate, ten calma, no temas, no desmaye tu corazón. Cuídate, ten calma, no temas, no desmaye tu corazón. Podemos resumir estos 4 en 2 palabras sencillas, o en 2 ideas sencillas. Examina tus pasos y persevera. Examina tus pasos y persevera. Y fíjate bien, porque lo primero que Dios le dice a Acaz, y esto me parece muy interesante, es cuídate. Cuídate. Es decir, Dios entiende todo lo que Acaz está pasando y sabe que Acaz tiene miedo y sabe lo que está en juego. Y entonces lo primero que Dios le dice no es obedéceme, lo primero que Dios le dice es cuídate y ten calma. Y esto me parece a mí sorprendente, para todos los que somos papás, pero en general. Porque aunque Dios está demandando una respuesta, sus palabras primero buscan consolar y asegurar a Acaz. Ten calma, no tengas miedo, que no desmaye tu corazón. Y entonces Dios le dice, examina tus pasos y persevera. Examina tus pasos y persevera, no corras, no te afanes.
De hecho, las palabras que aparecen aquí, estas 4 palabras, hacen eco de Éxodo. En Éxodo 14, versículos 13 y 14, dicen, Éxodo 14, versículos 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Misma idea que aparece después, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y entonces la idea cuando hablamos de esperar es mantenernos firmes en aquello que Dios nos ha dicho que debemos hacer. En el caso del pueblo le da una instrucción clara, contempla y calla. Porque si lees un poco atrás en Éxodo 14, lo que estaba pasando es que el pueblo ya se está empezando a quejar. Pues ¿para qué nos trajo Dios aquí? Mira, aquí está el mar y allá viene el faraón. Y pues en Egipto también había tumbas. O sea, pues nos hubieras dejado allá si nos ibas a matar. ¿Para qué nos traes? Y entonces Dios le dice, no, a ver, contempla y calla. ¿Sí? Y lo que vemos es salvación de Dios. En nuestro caso, cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver lo que Dios nos llama a hacer, Él nos llama a permanecer firmes al perseverar en la obra del Señor. ¿Te acuerdas que lo hemos leído en 1 Corintios 15? Estén pues firmes, abundando en la obra del Señor. ¿Qué deberíamos o qué significa estar firme en la fe? Estar firme en la fe significa examinar mis pasos. ¿Dónde estoy caminando ahorita? Es decir, haz un recuento de tu vida hasta el día de hoy. Y pregúntate, estoy en mi vida, en todas mis áreas, relacional, de trabajo, en la escuela, en todas las áreas, estoy caminando por la senda que Dios ha dictado en su palabra. Y eso significaría, por ejemplo, si eres esposo, significaría de manera clara que debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que debes de entenderla como vimos en Pedro, y que debes de tratarla con ternura, nunca hablándole con aspereza. Entonces, examínate, porque esa es la senda, ¿ok? Andar en los caminos de Dios no es, sí, no, sabes, yo voy a la iglesia, todas las reuniones ahí estoy y oro y... No, otra vez, puedes hacer eso, ¿sí? Pero si no obedeces, no estás teniendo fe. ¿Sí? Entonces, para los hombres, para los que son esposos, significaría esto. Para los que son esposas, significaría someterte a tu marido siendo ayuda idónea. No simplemente decirle que sí a todo lo que él dice porque él es la cabeza, sino también como ayuda idónea, proveer lo que tu esposo necesita. A veces tu esposo va a necesitar un consejo. A veces tu esposo va a necesitar tal vez un jalón de orejas con mucha ternura y amor. Pero es parte de lo que significa ser ayuda idónea. A veces va a necesitar motivación, a veces va a necesitar un abrazo. Y ser ayuda idónea implica eso. Para los que somos padres, significaría criar a nuestros hijos en la instrucción del Señor, no provocándolos a ira. Y eso debería traer a nosotros, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Cómo los estoy criando? Porque todos los estamos criando, bien o mal los estamos criando. ¿Cómo los estoy criando? Entonces examina tus pasos. Corrige lo que tengas que corregir. Ora como el salmista, Señor, ensancha mi corazón para que mis pies anden por tus caminos. Y luego persevera en aquello que Dios te está llamando a hacer. Entonces, número 1, esperar en Dios significa permanecer firme en la fe. Número 1, esperar en Dios significa permanecer firme en la fe. Y recuerda, en realidad esta es la parte central de esto. O estás firme en la fe o no estás firme en absoluto. No basta con saber. Fe implica la unificación de nuestro conocimiento, nuestros deseos y nuestra voluntad. Número 1, esperar significa permanecer firmes en la fe. Ahora, en segundo lugar, vamos a regresar a la historia. Entonces, aquí está Acaz, ¿no? Y tiene frente a él a Isaías. Y Dios le está diciendo, no temas, no tengas miedo, no te van a vencer. No te van a vencer, no están peleando contra ti, están peleando contra mí. No van a prevalecer. Todo está bien. Pero mientras Isaías dice esto, los ejércitos siguen marchando.
Y seguramente, como vimos que todo el pueblo está temblando como hoja contra el aire, seguramente Acaz está rodeado de un sinfín de consejeros y los consejeros están diciéndole, mejor haz esto, mejor haz aquello. A Isaías ni le creas, ese no le sabe, el que sabe de estas cosas. No, tú alíate con tal, o vamos a hacer esto. Y Acaz está bombardeado con voces por todas partes. Creo que te puedes relacionar. En nuestro mundo altamente conectado o desconectado, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por diferentes voces que nos dicen qué deberíamos de hacer, qué deberíamos creer, cómo deberíamos de hacerlo, qué deberíamos buscar. Y entonces Acaz está en medio de toda esta confusión, literalmente, metafóricamente más bien. Acaz está en lo que ahorita decíamos, arena movediza. Y entonces Dios viene y le dice algo. Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pasando. Yo sé que el riesgo de confiar en mí es increíblemente alto. Ponte en los zapatos de Acaz. Fíjate la instrucción de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios que haga respecto a los ejércitos? Nada. No le está diciendo nada. Lo único que le está diciendo es, ten calma. Estate tranquilo. Cuídate a ti mismo. Entonces imagínate que Acaz creyera esto y les fuera terriblemente mal. El riesgo es muy elevado. Y yo sé que hay algunos aquí que se pueden relacionar con esta idea de creer lo que alguien dice, hacerlo y luego que todo salga mal. Entonces puedes entender lo que Acaz está viviendo. Y entonces Dios le dice, yo sé que es muy difícil, entonces voy a enviar de nuevo a Isaías. Y Isaías se presenta de nuevo ante Acaz. Y en el versículo 10 leemos, el Señor habló de nuevo a Acaz. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. ¿Sí? Y entonces Dios viene y hace algo que es increíble, porque Dios le dice, mira, sé que esto es difícil, así que pide una señal. Pide una señal, la que tú quieras, tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Es decir, todo lo que te puedas imaginar, pide la que tú quieras. ¿Sí? Imagínate, no sé, si tú y yo estuviéramos ahí, imagínate todas las posibilidades de señales que pudieras pedir. No sé, que volviera a caer maná, que apareciera otro arbusto ardiente que no se consume, que el agua se convirtiera en vino. No sé, imagínate todo lo que Acaz pudiera haber pedido, porque Dios le está diciendo, pide la señal que quieras y yo te la voy a dar. ¿Sí? Dios nunca nos pide fe sin habernos mostrado que Él es confiable. Dios nunca nos pide fe sin habernos mostrado que Él es confiable. ¿Has escuchado esta idea de, es que la fe es dar un paso a ciegas? No es cierto. No estamos dando paso a ciegas. Puede ser que no sepas a dónde te va a llevar lo que estás haciendo, pero no estoy caminando a ciegas. Porque todos los pasos que yo doy, los doy porque tengo un Dios que es confiable y ha demostrado ser confiable, que es todopoderoso y que es bueno. Y esto es lo que Dios está haciendo aquí con Acaz. Le está diciendo, bueno, yo sé que esto es difícil. Déjame mostrarte que puedes confiar en mí, que yo soy poderoso y que voy a actuar a tu favor. Y Acaz responde, no pediré ni tentaré al Señor. Y tú y yo leemos estas palabras y decimos, ay, Acaz, mira, hasta citó Deuteronomio. Oh, qué increíble. Pero en realidad lo que está pasando aquí es que Acaz no está siendo sincero. Suena piadoso, pero no es sincero. Es Dios quien le ha dicho a Acaz, pide una señal. No es Acaz quien la está pidiendo. Sí, Acaz está citando Deuteronomio 6, donde Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios, que es esta idea de, no me vas a pedir señales. Pero Acaz no está pidiendo una señal. Dios le está ofreciendo una señal, que eso cambia absolutamente todo. ¿Sí? Esto difícilmente cae en la categoría de tentar al Señor. Si Dios le da una señal a Acaz, Acaz está obligado a obedecer a Dios. Y por eso entonces Acaz, en lenguaje piadoso, dice, no, ¿cómo crees? Yo no puedo hacer eso. No atentar al Señor, no. Ahí está, Isaías, ¿qué pasó? Te estás equivocando, Isaías. ¿Sí? Acaz en realidad ya ha decidido qué ruta va a tomar.
No tiene ningún interés en la ayuda de Dios. La respuesta parece humilde, pero en realidad manifiesta un corazón orgulloso, adornado con un lenguaje de piedad. O sea, acá se sabía pues sus versículos, pero su corazón estaba muy lejos de donde debía estar. Ortlund dice, Dios le extiende un cheque en blanco, pero acá se rehúsa a cobrarlo. ¿Por qué? Porque no quiere confiar en Dios. Claro, le pone un lenguaje piadoso, pero todo es pura hipocresía diplomática. Él sabe que la señal implica compromiso. Si deja que Dios intervenga, Dios va a tomar el control. Y para Acaz, esto significa usar las estrategias de Dios. ¿Y entonces qué dice Acaz? Nada. Y entonces aquí tenemos la verdadera tragedia de este pasaje. La verdadera tragedia no es que Acaz no esperara a Dios. La verdadera tragedia es que Acaz no quería la salvación de Dios. No le interesaba lo que Dios iba a hacer o cómo Dios lo iba a salvar. Me importa poco. Yo ya tengo mi propio plan. Yo sé cómo voy a arreglar esto. No voy a hacer eso. Aparte, ahí dice, no tentarás. ¿Ves? Deja yo hago esto. Y esto obviamente presenta, como todo lo demás en la Biblia, una pregunta para ti y para mí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos adornado nuestra incredulidad o nuestra falta de decisiones con lenguaje piadoso? ¿Cuántas veces hemos usado la Biblia para decir, no, es que esto, no, es que la clásica, estoy orando por eso? Hermano, pero si la Biblia dice que estás orando. No, es que, no, sí sé que la Biblia dice, pero fíjate que si estoy orando, que Dios pues igual me confirme Hermano, pero si la Biblia dice, ¿qué otra confirmación necesitas? Si Dios está diciendo en toda claridad, esto es lo que tienes que hacer, no le pongas un lenguaje piadoso a la incredulidad. Porque fe implica obediencia. Y entonces si la Biblia me llama, ¿yo qué hago? Obedezco, respondo. ¿Sí? Aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea como yo lo pienso, aunque no siga mi propia idea de cómo esto debería de suceder. Y entonces muchas veces tú y yo utilizamos un lenguaje piadoso simplemente para desobedecer a Dios. Desde el joven que dice, es que esta muchacha o este muchacho es todo lo que yo le había pedido a Dios. Nada más no es cristiano. Pero es así como se lo pedí, así me lo mandó. No puede ser coincidencia, ¿verdad que no? ¿Qué está haciendo? Le pone un lenguaje piadoso, algo que Dios claramente dice, no, o sea, por ahí no va. Sí. Hasta a ti y a mí, cuando pedimos algo a Dios y luego se presenta la respuesta de Dios y ponemos mil excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Podemos empezar a preguntarnos, bueno, pues ¿cómo me voy a someter a mi jefe si es un déspota? O sea, ¿cómo someter a mi jefe déspota y cruel y malvado va a traer algo bueno? ¿Cómo voy a someter a mi esposo? Es más, mi esposo ni lee la Biblia. ¿Cómo me va a andar sometiendo a él? Y entonces adornamos porque no lee la Biblia, ¿te fijas? O sea, es que él no sabe. ¿Cómo va a tomar decisiones si no lee la Biblia? No, Dios es claro. No dice ahí, sométanse a sus esposos y sus esposos lean la Biblia. ¿Verdad que no dice eso? ¿Cómo voy a poner a otros y los intereses de otros antes que los míos? ¿No has escuchado del self-care? O sea, hay que cuidarse uno mismo. ¿Sí? Porque si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Sí? Ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y lo adornamos con lenguaje piadoso, porque en realidad la instrucción ahí no es ámate a ti mismo, la instrucción es ama a los otros como ya te amas a ti mismo. Tú ya te amas a ti, todos nos amamos a nosotros, todos. ¿Sí? En realidad ese es nuestro principal problema, que nos amamos a nosotros mismos. Entonces muchas veces tú y yo tomamos pasajes de la Biblia y luego los usamos como una máscara, como un disfraz, como un adorno para nuestra incredulidad. C.S. Lewis dice,
existen dos tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, tu voluntad sea hecha, y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hazlo como tú quieras. Solo hay dos tipos de personas. La pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de persona eres tú? El que dices, ok, Dios, voy a hacer lo que tú dices que tengo que hacer. O aquel a quien Dios le va a decir, bueno, hazlo como tú quieras. Pero ten por seguro que vas a cosechar el fruto de tu camino. Y va a ser feo. Isaías llama a Acaz a rendirse delante de Dios, aun cuando no entiende el plan. Exactamente igual que Pedro nos llama a nosotros. ¿Te acuerdas que leímos? Esto es 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces Pedro está diciendo exactamente lo mismo, porque le está hablando a una comunidad de creyentes que están en sufrimiento. Y les está diciendo, lo que tienes que hacer en medio de tu sufrimiento es humillarte bajo la mano de Dios. Es decir, tienes que ver que todo esto que está sucediendo bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, no se ha salido de su control. Y lo que tú tienes que hacer es humillarte. Ríndete a lo que Dios está haciendo, aunque no sepas qué es lo que está haciendo. Los miércoles que hemos estado estudiando Ruth, ha sido increíble ver la fe de Noemí en medio de todo esto, pero también la fe de Ruth, que está dispuesta a ir a un lugar donde va a ser completamente rechazada. Nadie la va a querer. Aparentemente no tiene ninguna oportunidad de casarse ni tener descendencia. O sea, está totalmente desprotegida y sin futuro. Pero Ruth dice, tu Dios va a ser mi Dios. Es decir, yo no sé qué está haciendo este Dios. No tengo ni la menor idea, pero sé que es mi Dios y lo voy a seguir a donde Él esté. Un autor decía, no hay nada más difícil que esperar en Dios, salvo desear que hubiéramos esperado. No hay nada más difícil que esperar a Dios, salvo desear que hubiéramos esperado. Es decir, hacer las cosas a nuestra manera, cosechar todo lo que plantamos y luego decir, si tan solo hubiera hecho las cosas como Dios dijo que las hiciera. Si tan solo hubiera obedecido lo que Dios dijo. Entonces, número 1, esperar en Dios significa permanecer firmes en nuestra fe. Número 2, esperar en Dios significa rendirnos cuando no conocemos su plan. Significa rendirnos cuando no conocemos su plan. Me encantan las palabras de Corrie que leíamos también el miércoles. Mi vida es un telar tejido entre Dios y yo. Yo no escojo los hilos. Él a veces escoge aflicción y sufrimiento y yo tejo con orgullo y soberbia. Pero el telar va a ser visto cuando yo por fin llegue a Él. Y entonces voy a ver que el telar es una obra de arte buena y deleitosa. No sabemos qué Dios está haciendo. Dios, como le dijo a Job, bueno, es que no vas a entender todo lo que yo estoy haciendo. Pero puedes confiar en que soy bueno. Ahora, en respuesta a la negativa de Acaz, Dios promete traer una señal de su propia elección. Dios dice, no voy a tentarlo, y Dios responde. Y en el versículo 13 dice, entonces Isaías dijo, oigan ahora a casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Nota, hay un juego de palabras muy interesante ahí, porque en el versículo 10 le dice, pide para ti una señal del Señor, tu Dios. Pero cuando acá se niega, en el versículo 13, dice, cansarán a mi Dios. Es decir, Isaías está diciendo, ok, tú no quieres su salvación, entonces no es tu Dios, pero sí es mi Dios. Y luego dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Dios promete traer una señal de su propia elección. Y esta señal tiene como propósito exactamente lo mismo que tenía la señal ofrecida a Acaz. Es decir, Dios está diciendo, bueno, yo voy a proveer algo que les muestre a todos aquellos que son míos, que yo soy todopoderoso, que yo gobierno sobre todo, que yo soy bueno y que voy a actuar a su favor. Exactamente lo mismo que le había ofrecido a Acaz. Dios dice, voy a traer una señal que les muestre a todos los míos que soy todopoderoso, que soy bueno, que gobierno sobre todo y que voy a actuar a favor de aquellos que son míos. Y entonces avanzamos y llegamos a Mateo 1. En Mateo 1, Mateo nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús que ya conoces. Y en el versículo 22 dice, Mateo agrega esta nota, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y entonces piensa por un momento, Jesús es concebido de una virgen. ¿Es eso posible? ¿Alguien de aquí puede hacer eso? Nadie. Y entonces Dios, con esta señal, prueba, Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Pero no solo prueba que Él es todopoderoso, sino que también prueba que Él es bueno. Porque en Lucas leemos que Zacarías dice, a un pueblo que andaba en oscuridad les ha alumbrado gran luz. Es decir, el nacimiento de Jesús trae salvación para los suyos. Dios prueba que es bueno. Pero no solo prueba que es todopoderoso porque puede hacer que una virgen conciba. No solo prueba que es bueno, sino que también prueba que actúa a favor de aquellos que son suyos. Porque Jesús nace específicamente para morir. Es el único ser humano que ha nacido específicamente para morir. Todos nacemos y morimos, pero Él nació solo para morir. Su vida tenía ese solo propósito. Y entonces el nacimiento de Cristo prueba todo lo que la señal ofrecida acá iba a probar. Tú y yo enfrentamos una alianza de poderes mucho más hostiles y aterrorizantes que Israel y Siria. Tú y yo enfrentamos al pecado y la muerte. El pecado y la muerte que nunca se retiran y ante quienes tú y yo en realidad no somos rivales. Si alguien puede vencer la muerte, que me escriba. Si alguien puede vencer el pecado por completo, pues ya que se vaya al cielo, ¿qué está haciendo aquí? El pecado nos deforma y nos enreda y trae muerte y separación. Y lo cierto es que tú y yo no somos mejores que Acaz. Lo que más me impresiona de este pasaje de Isaías 7, aparte de la promesa de Cristo, es que Acaz fue un rey malo. Y lo puedes leer en Segunda de Reyes o en Segunda de Crónicas. Acaz había traído al pueblo la idolatría y había reinstituido la práctica del sacrificio de niños. Acaz lo hizo. Y en medio de todo eso, Dios viene y le dice, oye Acaz, cuídate, no temas, no desmayes, no se desanime tu corazón. O sea, ¿qué? Si yo fuera Dios, yo hubiera dicho, pues ya que se lo lleven, ¿verdad? Este compa es más malo que nada, ¿sí? Y que pongan al otro, a lo mejor el otro es mejor. Pero Dios no hace eso. Dios viene y ante un rey malo y perverso, extiende gracia y compasión. Es justo nuestra historia. Tú y yo somos exactamente iguales. Cuando decimos, sacrifican a los niños, todos los que somos papás por lo menos hacemos cara de... Pero luego hacemos exactamente lo mismo. Porque está nuestro hijo y mi comodidad. Y si mi hijo empieza a enfrentarse a mi comodidad, ¿qué hago? Pues grito, vete para allá. ¿No ves que estoy muy cansado y quiero descansar? Ah, bueno, efectivamente acabo de sacrificar a mi hijo, por lo menos en ese momento, ante mi Dios comodidad. Hacemos exactamente lo mismo que Acaz. Y Dios hace exactamente lo mismo que hizo con Acaz. Nos extiende gracia. Pero reconocer que somos así de malvados debería hacernos preguntarnos, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está a nuestro favor?
¿Cómo puedo estar seguro de que Dios va a actuar para salvarme? ¿No me estás viendo que soy terrible, horrible, lo peor? O sea, estoy mal. ¿Cómo sé que Dios me va a salvar? Bueno, la respuesta está en el niño que nos ha nacido, cuyo nombre es Emmanuel. Cristo es la manifestación suprema del poder y del amor de Dios hacia los suyos. Cristo es la señal que nos dice: Dios es todopoderoso, Dios es bueno y actúa en favor de aquellos que le pertenecen. En Romanos 5, versículos 3 al 8, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque, fíjate bien, o sea, te está diciendo, la esperanza no desilusiona, Dios ha derramado su amor, por eso puedes estar seguro y por eso puedes gloriarte en las tribulaciones. ¿Por qué? Y luego dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lutero comenta: cuando me veo a mí mismo, no puedo ver cómo puedo ser salvo. Pero cuando veo a Cristo, no puedo ver cómo puedo estar perdido. La tercera cosa que esperar en Dios significa es creer que Dios cumplirá sus promesas. Creer que Dios cumplirá sus promesas. Esperar en Dios significa creer que Dios cumplirá sus promesas. Ahora, yo te preguntaba al principio, ¿estás orando por algo que Dios no ha respondido? ¿Estás pidiendo algo a Dios que Dios no ha contestado? Todos dijeron que sí. Y entonces aquí hay una pregunta más conectada con esa. ¿Qué promesa de Dios te sostiene? ¿Cuál es la promesa de Dios que traes a mente cuando sientes que estás flaqueando? En lo personal, estas últimas semanas han sido bastante cansadas y hay dos porciones específicas que han estado en mi mente. La primera está en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, que me escucha citar con frecuencia, dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para mí esto ha traído fortaleza, no solo para mí mismo, que me veo en mi pecado, sino también para lo que hacemos aquí como una congregación. Saber y reconocer que las cosas no van a suceder a mi tiempo y como yo quiero y como me gustaría, pero que Dios está obrando, hace que mi corazón no se desaliente. Y el segundo pasaje que está en mi mente constantemente está en el Salmo 145. Te leo salteado. Salmo 145, versículos 15 y 17 al 20. Dice: el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman. Y esta promesa específica a mí me ha traído fortaleza en la cuestión de mis niñas. Yo quisiera que mis niñas fueran salvas ya ayer. Lo cierto es que todavía no lo son, al parecer. Pero sé que Dios escucha a los que claman de verdad. Y sé que Dios es bueno. ¿Te fijas que dice ahí? Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno. Bueno, yo no sé qué Dios va a hacer con mis hijas. Yo no sé cuándo, cómo, si, no sé, no tengo idea. Pero sé una cosa: Dios es bondadoso en todos sus hechos. Y entonces yo quiero perseverar en aquello que Dios me ha llamado a hacer como padre, confiando en que Él en su bondad va a hacer lo que Él vea que es mejor. Él es más sabio que yo, Él es más bueno que yo, Él es más amoroso que yo. La pregunta se extiende para ti. ¿Qué promesas de Dios traes a tu mente
Cuando tu corazón parece que está desfalleciendo, cuando ya dices, ya no puedo seguir con esto, ya no quiero seguir con esto. ¿Qué promesa traes a tu mente y a tu corazón? ¿Recuerdas que leíamos en Lamentaciones 3, en el versículo 22 y 23, que el autor de Lamentaciones, Jeremías, dice, pero esto hago, traigo a mi memoria, las misericordias del Señor nunca se acaban. En medio de toda la aflicción que Jeremías está viviendo y de un lamento larguísimo y terrible, Jeremías dice, pero todavía me atrevo a tener esperanza, porque esto hago, traigo a mi memoria. Y nos está enseñando algo. ¿Qué traes a tu memoria cuando parece que ya no puedes dar ni un solo paso más en aquello que Dios te ha llamado a hacer? Esperar en Dios entonces significa 3 cosas. Número 1, permanecer firme en tu fe. Porque o estás firme en la fe o no estás firme en absoluto. Significa, número 2, rendirse cuando no sé lo que Dios está haciendo, que eso es casi siempre. Pero me rindo entonces porque sé que Él es bueno y que Él es Dios y que Él ha prometido actuar a mi favor. Y número 3, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir sus promesas. Esto implica obviamente que necesitas una promesa de la cual aferrarte. ¿Cuál es la promesa a la que te estás aferrando? Esperar en Dios es lo más difícil que tú y yo vamos a hacer. Salvo desear que hubiéramos esperado. Así que mejor esperemos, aunque sea difícil. Esperemos. Persevera en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Continúa, abunda en su obra. Haz morir lo que tengas que hacer morir. Quita lo que tengas que quitar de tu vida. Arranca, saca el ojo, corta la mano. Mejor es entrar tuerto y manco que no entrar en absoluto. Haz lo que sea que el Evangelio te está llamando a hacer, lo que sea que la palabra te esté llamando a hacer. Porque sabemos que Dios es bueno. En Cristo Él nos ha hecho ver que Él es todopoderoso, Él es bueno y Él actúa a nuestro favor.